En este video te quiero hablar sobre LightDB, una base de datos NoSQL embebida y completamente optimizada para .NET porque fue escrita 100% en C#. LightDB sigue un modelo de documentos similar al de MongoDB, en donde los datos se organizan en colecciones de documentos. Cada documento es un conjunto de pares clave-valor bien flexible, estructurado como objetos BSON, Binary JSON, lo que permite almacenar datos complejos de forma natural y eficiente. Si no sabes nada de MongoDB, tengo acá en este mismo canal un video en donde te lo cuento en 10 minutos y algunos otros videos en donde también usamos MongoDB. Te digo porque te puede llegar a servir para entender qué es LightDB, que vendría a ser el equivalente a SQLite, que también hemos cubierto en este canal, pero que es NoSQL. Una de las mayores ventajas que tiene LightDB es que es ligera y que además, al ser embebida, no necesita de un servidor independiente para operar porque es un único archivo. Es decir que se puede desplegar cualquier aplicación con LightDB sin preocuparse mucho por configurar o mantener un servidor de base de datos, por ejemplo. En general, este tipo de bases de datos, igual que SQLite, es elegida para aplicaciones móviles, para aplicaciones de escritorio, por ejemplo, o para pequeñas aplicaciones web. Pero lo interesante es lo poderosa que es la base de datos, lo vamos a ver un poco en este video, y es absolutamente gratis, lo cual incluye el uso comercial. Antes de ir a ver el código, te quiero mostrar que LightDB tiene su LightDB Studio, también completamente de código abierto, open source, hecho 100% en C#, con lo cual también está bueno para que te descargues el repo y lo veas. Pero este LightDB.studio es la aplicación que nos permite interactuar con la base de datos si queremos hacerlo con una interfaz gráfica como en cualquier otra base de datos, como sería SQL Management Studio, por ejemplo, o como sería pgadmin para Postgres, por ejemplo. No hace falta porque podemos hacer todo desde el código, ahora te voy a mostrar cómo, pero en todo caso, si uno quiere puede venir acá a las releases, buscar la última y descargarse este .exe que es LightDB.studio. Igualmente algo te voy a mostrar ahora cuando veamos lo práctico. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase que va a representar una tabla dentro de nuestra base de datos en LightDB. Va a ser uno de nuestros ejemplos clásicos, como por ejemplo el de un libro. La clase libro va a tener una serie de propiedades: ID, título, autor y año. El ID es asignado automáticamente por LightDB, excepto que obviamente lo excluyamos, pero en principio y por defecto es automáticamente asignado. Así que no nos vamos a preocupar por el ID, pero lo vamos a tener ahí. Va a ser un valor de tipo entero. Y primero vamos a hacer un CRUD. Te voy a mostrar cómo insertar datos, actualizarlos, leerlos y eliminarlos. Primero que nada vamos a buscar el paquete que necesitamos. Y el paquete se llama directamente LightDB. Como puedes ver, hay algunas otras cosas que se pueden hacer. Acá tenemos un gestor de caché, tenemos Hangfire, también lo hemos cubierto en este canal, pero tiene una implementación que nos permite usar LightDB muy fácilmente. Por ahora nos vamos a centrar solamente en el repo oficial. También tiene acá soporte para F#, así que podemos hacer un montón de cosas dentro del ecosistema .NET con LightDB. Una vez que esté instalado el paquete, lo más fácil es usar un using. Vamos a crear una base de datos que todavía no existe, pero le vamos a poner mydata.db. Este va a ser el archivo de la base de datos. Ahí va a estar básicamente la base de datos. La forma en la cual vamos a traer los datos de la tabla es utilizando db.getCollection. Le vamos a pasar el tipo de datos y le vamos a pasar el nombre. La tabla Books obviamente no existe porque MyData todavía no existe. Este es un proyecto nuevo, no tiene absolutamente nada. Acá está la carpeta bin-debug y como todavía no lo compilé ni una vez, no tiene nada. Vamos a ver cómo se crea la base de datos. Se crea el archivo y se crea además la tabla Books. Pero lo que voy a hacer es agregar datos. Así que voy a empezar creando un libro. Voy a crear una instancia de la clase Book. Le voy a dar algunos valores a la propiedad sin el ID. Y agregar un libro es tan fácil como decir books.insert y mandar ese libro. Vamos a dar a ejecutar. Ahora sí vemos que ya compiló una vez, con lo cual se ha creado el archivo mydata.db. Lo que voy a hacer ahora es abrirlo con lightdb.studio, que es el ejecutable que habíamos visto antes. Le voy a decir conectar, voy a navegar hacia donde está la base de datos y la abro. Y acá puedo ver que tiene una tabla Books y si ejecuto la consulta vemos que ahí está el libro, incluso con el ID asignado. Pero esto es una forma de insertar libros. También puedo hacer un bulk insert. Voy a crear una lista de libros y voy a crear dos libros más. Voy a crear Cosmos de Carl Sagan y El Hobbit. Y los voy a agregar, tanto Book 2 como a Book 3, a esta lista. Y agregarlos todos juntos es tan fácil como decir books.insertBulk y va a agregar la lista de libros. Veamos cómo quedó esto. Ahora si vuelvo a consultar la tabla, vemos que aparecieron los dos libros que habíamos visto antes. Así insertamos los libros. Ahora, ¿cómo hacemos para traer todos los libros de esa tabla? Haciendo books.findAll. Ya vamos a ver que también podemos refinar un poco esa búsqueda.
Vamos a hacer un for each simplemente para poder verlos en pantalla y voy a hacer que imprima todas las propiedades de los libros. Y ahí está el resultado, ¿sí? Simplemente con books.findAll va a traerme todos los elementos de esa tabla y entonces ya los puedo manipular como un enumerable cualquiera en C#. Si quisiéramos traer uno solo, podemos usar findById, le pasamos el ID y si imprimimos eso por consola, vamos a ver que trajo ese único registro de la tabla. ¿Cómo actualizamos en eventos en la base de datos? Bueno, lo que tenemos que hacer es traer el elemento de la base de datos. Acá te muestro otra forma de hacerlo. En vez de hacer findById, podemos hacer findOne, en donde le mando el valor de alguno de las propiedades, en este caso el título, y le digo que cuando encuentre uno, lo actualizo y llamo al método book.update. Vamos a buscar ese registro de nuevo, así aparece todo en pantalla. Con lo cual ahora fíjense cómo ha cambiado. Primero teníamos 1980 en el primer select que hicimos y en el último, después de haber actualizado a 1950, tenemos los dos. Borrar un elemento es sumamente sencillo también. Books.delete, pasamos el ID en este caso que queremos eliminar y eso debería eliminar el segundo elemento. Así hacemos un CRUD, esto es lo fácil. Ahora vamos a pasar a algo un poquito más complejo. Ahora vamos a crear otra clase que va a ser la clase autor. Esta clase autor va a tener ID y nombre y lo que vamos a hacer es volver a book y cambiar este string en donde teníamos autor por la clase autor. Pero además le vamos a tener que decir de alguna forma a la IDB que esta es una referencia a otra tabla que todavía no existe, pero la va a crear solo por nosotros. Vamos a poner BSON_ref, que es la forma en la cual le indicamos a la IDB que esta propiedad hace referencia a una tabla que se llama autores. Ahora si venimos de nuevo a program, vamos a poner ahí arriba authors, voy a buscar una colección de autores llamada authors y abajo tengo la colección que ya teníamos de libros. Y ahora lo que voy a hacer es crear elementos en las dos tablas. Primero voy a crear un autor cualquiera, lo voy a insertar y después voy a crear un libro, por ejemplo Harry Potter, y ahora en el autor le voy a agregar una referencia a el autor que tengo aquí arriba. Es decir, vamos a trabajar con dos tablas relacionadas. Libros tienen autores. La forma de insertarlo es la misma que antes. Inserto el libro, solo que el libro ahora contiene una referencia. Y ahora a su vez vamos a hacer que venga ese libro de base de datos. Y una vez que lo insertamos, voy a hacer un select a la tabla libros. Y le voy a decir que por favor me incluya también el autor. Y le voy a decir que solamente me traiga aquel elemento por el cual el título empieza con Harry Potter. ¿Sí? Te voy mostrando algunas otras maneras de las cuales podemos hacer select. Y al último vamos a imprimir por consola el resultado que eso traiga. Y ahí están las propiedades del libro. Entonces vamos a revisar lo que pasó en Divi Studio. Ahora tengo dos tablas, la tabla autor y la tabla libros. Y la tabla libros ahora contiene la referencia completa al autor, ¿sí? Contiene directamente todo el registro de autor que lo tengo acá. Así es como establecemos referencias en LightDB. Mientras tanto, acuérdate que tengo un newsletter en donde envío con cierta frecuencia material relevante para nosotros profesionales del software, programadores y programadoras. Así que te dejo el link en la descripción, es 100% gratis, no mando nada de spam, pero te invito a que te suscribas, así podemos estar siempre en contacto. Ahora vamos a hablar de expresiones y para eso vamos a volver a la estructura anterior en donde autor era simplemente un string. Las expresiones son formas más avanzadas de hacer consultas complejas. Te voy a mostrar algunas y luego te voy a dejar explorar la documentación de LightDB que tiene un montón de ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para encontrar todos los libros que se publicaron después de 1920? Bueno, tenemos el query que tiene una serie de métodos que podemos usar. Tienen estas abreviaciones, pero en realidad esto es simplemente greater than, es decir, le damos una propiedad y le damos el valor. Entonces le decimos que encuentre los libros en donde el año sea mayor que 1920. Y de esa forma vamos a conseguir todos los libros publicados después de 1920. Lo vamos a imprimir ahí, así nos queda también en pantalla. Ahora, de la misma manera, podemos buscar los libros que fueron publicados antes de 1950. Less than, eso es lo que significa LT. Vamos a hacer lo mismo, los vamos a imprimir por consola también. Y ahora también podemos cambiar las condiciones usando query and para hacerlas más específicas. Por ejemplo, en query and y pasamos primero aquellos libros publicados después de 1920 y aquellos libros publicados antes de 1950, es decir, algo que cumpla las dos condiciones. Vamos a imprimir también eso por pantalla. De la misma manera podemos trabajar con el OR, vamos a decir en este caso, para que sea distinto, libros publicados antes de 1920 o después de los 2000. Vamos a imprimir también ese resultado simplemente para que aparezca algo por pantalla. Pero lo interesante es que Query nos da la posibilidad de usar todas estas cosas. Y también, dado que estos son documentos, una opción, una herramienta muy poderosa que tenemos es usar contains.
lo que directamente nos va a permitir realizar búsquedas de texto en campos específicos utilizando query contains, o también tenemos query start with y todo lo que estamos acostumbrados a usar para trabajar con cadenas de texto en C#. En este caso, todo aquel libro que contenga great en el título lo va a traer. Y te voy a dejar el último ejemplo de el start with. Y acá aparecen algunas impresiones para aquellos que ha encontrado. Por ejemplo, para Elor no encontró nada, ningún libro que incluya great en el título. Sí encontró libros cuyo título empezaba con D, por ejemplo The Hobbit. Y acá arriba sí tenemos algunos libros publicados antes del 50 y ahí están las fechas. Entre el 20 y el 50 y ahí están las fechas, entre el 49 y el 37. Es decir, las expresiones funcionan. Son muy interesantes, muy poderosas y estas son solamente algunas. Hay un montón en la documentación de LightDB. Lo último que te quiero mostrar es cómo trabajar con un BSON document. Un BSON document es la representación en LightDB de un documento flexible, es decir, similar a lo que sería un objeto JSON. Muy fácil. Primero vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a dar un nombre a nuestra tabla que no existe todavía, pero que va a existir después de ejecutar esta línea, y en el tipo de datos le vamos a decir que quiero un document. ¿Qué tiene de interesante un documento? Que las propiedades van a ser dinámicas, o sea, no importa, esta vez puede tener esto, pero alguna otra vez puede tener alguna otra cosa. En este caso, este documento va a tener nombre, edad y va a tener un array con los intereses. La forma de insertarlo es igual a como insertábamos antes los libros, simplemente llamamos a la colección, al insert y listo. Eso nos va a insertar el documento. Ahora, una vez que está guardado en la base de datos, la forma que tenemos de devolver estos elementos de la base de datos es utilizando las expresiones que vimos antes. Entonces, por ejemplo, como yo no sé qué propiedades puede tener un documento, tengo que buscar alguna que yo sepa que existe. Por ejemplo, en este caso, voy a hacer que me busque algún documento en donde el nombre empiece con John Doe. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar una pequeña condición acá y voy a decir si el resultado no está vacío, significa que hay algo, y entonces voy a imprimir de nuevo las cosas que yo creo que existen, ¿sí? Como es dinámico no puedo usar la propiedad de un objeto, así que voy a usar result, que es lo que devuelve acá, que es el documento, y le voy a decir que busque algo, alguna clave llamada name y que me imprima el valor de esa clave. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con el array de intereses. Los voy a traer acá, le voy a decir búscame esto. Es un array, ¿sí? Déjamelo como un string, así lo puedo imprimir en pantalla como una lista de intereses. Y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Encontró el documento, el nombre es John Doe, la edad es 30 y la lista de intereses es esta. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos modificar levemente este documento JSON. Voy a borrar la inserción para que no lo ponga dos veces, pero actualizarlo es sumamente sencillo. Lo mismo, busco la clave y le agrego un nuevo valor. Intereses, que decíamos que era un array, bueno, lo voy a tratar como un array, todo de manera dinámica. Esto en tiempo de desarrollo va a funcionar todo. Después, obviamente, si esta clave no era un array, y bueno, va a fallar en tiempo de ejecución, digamos, pero bueno, partimos de la base de que como todo es dinámico, lo vamos a tratar como objetos dinámicos. Y vamos a hacer de cuenta que sabemos el nombre de las claves. Vamos a actualizar con un update el result, ¿sí? Exactamente igual que hacíamos antes. Y con esto tendríamos que tener el documento actualizado. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver en DB Studio cómo se ve. Ahora tenemos, además de la tabla de libros, nuestra nueva tabla, datos dinámicos, y acá tenemos cómo se ve. ¿Sí? Fíjense que sí que actualizó los valores, tenemos un nuevo elemento en el array, que es fotografía, o sea que lo trató como un array y le agregó uno, y además tenemos la edad nueva, ¿sí? El resto se ve como una tabla cualquiera, solo que estos son datos absolutamente dinámicos, que también pueden cambiar en su estructura sin ningún problema. Es decir, digamos que ahora agregamos una columna nueva. Vamos a volver acá arriba y vamos a crear un documento que contenga a su vez otro documento adentro. Es decir, vamos a crear otro documento con la estructura similar a la que teníamos, sin intereses esta vez, nombre y edad, pero además adentro otro documento que es la dirección, algo muy común a la hora de trabajar con NoSQL. Lo insertamos con el mismo insert que venimos insertando todo. Fíjense que LightDB puede insertar lo que le mandemos, no tiene ningún problema. Y ahora vamos a hacer una búsqueda rápida. Vamos a buscar algún elemento que tenga este nombre y si el resultado no está vacío, lo vamos a imprimir en pantalla. Y ahí está, parece que ha funcionado porque acá puedo ver la dirección, pero vamos a ver en el DB Studio cómo se ve. Y ahí está. Tengo simplemente una columna nueva que es address, que no tiene nada para el primer elemento, en donde simplemente no lo mandamos. Y acá en el segundo tengo address y no tengo intereses. No le importa mucho LightDB, puede manejar lo que haga falta
como cualquier base de datos NoSQL. Hasta acá lo que te quería contar de LightDB, una base de datos muy sencilla pero muy eficaz, súper portable porque es simplemente un archivo. Si el video te gustó, déjale un like y compartilo. Es lo más importante para poder amplificar este tipo de videos educativos que a veces tienen menos impacto que otros, pero con tu ayuda vamos a poder llegar a más gente. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, suscríbete al canal obviamente si no lo hiciste y nos vemos la próxima.